Bienvenidos al teórico virtual del trabajo práctico número 8 correspondiente al programa de la primera cátedra de anatomía. El encéfalo, si bien constituye el 2,5 del peso corporal, recibe aproximadamente la sexta parte de la sangre bombeada por el corazón durante la sístole y consume la quinta parte del oxígeno que utiliza el organismo en reposo. Esto indica el gran gasto que posee el tejido nervioso. Del arco callado aórtico, continuación curva de la aorta ascendente, nacen tres ramas: la arteria carótida común izquierda, la arteria subclavia izquierda y el tronco brachiocefálico, del cual nacen, a su vez, la arteria carótida común derecha y la arteria subclavia derecha. La arteria carótida común, a la altura de la cuarta vértebra cervical, se bifurca dando origen a la arteria carótida interna, que participa en la irrigación del sistema nervioso central, y a la arteria carótida externa, encargada de la irrigación del cuello y la cara. Por otro lado, cada arteria subclavia da origen a una rama que participa en la irrigación del sistema nervioso central. Esta es la arteria vertebral. Concluyendo, el aporte sanguíneo que irriga al encéfalo proviene de las arterias carótidas internas y vertebrales. Ambas constituyen un sistema anterior y un sistema posterior, respectivamente. Comencemos entonces con el sistema posterior. Este sistema está formado por la unión de las arterias vertebrales dentro del cráneo. Estas nacen de la primera porción de la arteria subclavia homolateral, como se indicó anteriormente. Llamamos arteria vertebral dominante a la que posee mayor calibre, siendo en la mayoría de los casos la arteria vertebral izquierda. Durante su trayecto, la arteria se divide en dos porciones, una que se extiende desde el nacimiento hasta la base del cráneo, denominada porción cervical, que transcurre a través de los agujeros transversos de las primeras 6 vértebras cervicales, y luego la segunda porción es la denominada intracraneal, desde el foramen magno, lugar por donde ingresa a la endobase, hasta la formación de la arteria basilar en la base de la protuberancia. Dicha arteria se forma por la unión de las dos arterias vertebrales. Este sistema, llamado sistema vértebro-basilar, es el encargado de proveer toda la irrigación sanguínea al bulbo, la protuberancia, el mesencéfalo y el cerebelo. El sistema anterior, por su parte, está formado por ambas carótidas internas. Cada una de ellas nace a la altura del borde superior del cartílago tiroides, cuya proyección está dada también a la altura de la cuarta vértebra cervical a partir de la bifurcación carotidia. La arteria, en su trayecto, puede ser dividida en cuatro porciones. La primera porción, también denominada porción cervical, se extiende desde el nacimiento a nivel del cartílago tiroides hasta el conducto carotidio. Es importante remarcar que a este nivel no suelen darse ramas colaterales. La segunda porción, también llamada porción intrapetrosa, se extiende desde el ingreso al cráneo por el conducto carotidio hasta el ingreso al seno cavernoso. Se encuentra rodeada por la porción petrosal temporal, quien forma este conducto. La tercera porción, también llamada porción cavernosa, se extiende a través del seno cavernoso hasta llegar a las apófisis clinoides. Dentro del seno, la arteria carótida interna toma importantes relaciones con los nervios tercero, cuarto, ramos oftálmicos y maxilar del quinto y sexto par craneal. Este segmento da como rama colateral principal a la arteria hipofisiaria inferior. La cuarta porción, también conocida como porción supraclinoide, comienza cuando la arteria atraviesa el techo del seno cavernoso e ingresa al espacio subaracnoideo.
Este segmento da como ramas colaterales principales a la arteria comunicante posterior, la arteria carótida anterior y la arteria oftálmica. Las últimas dos porciones del recorrido de la arteria carótida interna constituyen el denominado sifón carotidio, a causa del acodamiento que sufre su tercera porción durante el trayecto. De aquí nacen ramas pequeñas que pasan a la cavidad timpánica, a los senos cavernosos, al petroso inferior, al ganglio del trigémino y a las meninges de la fosa media. A los lados del quiasma, cada una de las arterias carótidas internas se bifurcan en una arteria cerebral anterior, más pequeña, y en la arteria cerebral media, de mayor calibre. El polígono arterial, también conocido con el nombre de círculo arterial cerebral o polígono de Willis, es un anillo arterial que rodea al quiasma óptico, al tuber cinerum y a la región interpeduncular. La formación de este polígono está dada por la anastomosis del sistema anterior con el sistema posterior. Concentremos nuestra atención en el sistema posterior. Como dijimos previamente, se encuentra conformado por ambas arterias vertebrales. Las ramas colaterales de la porción intracraniana de estas arterias son la arteria espinal anterior y la arteria espinal posterior. Aunque esta última nace en un 75% de los casos de la arteria cerebelosa posterior-inferior, en el 25% de los casos restantes se origina de la arteria vertebral. Ambas arterias espinales participan en la irrigación de la médula espinal, por lo que su estudio es de nuestro interés. También encontramos como ramas colaterales de la arteria vertebral a la arteria cerebelosa posterior-inferior y a la arteria meningia posterior. Dicho sistema posterior continúa con la formación de la arteria basilar a partir de la fusión de ambas arterias vertebrales. Las ramas colaterales de la arteria basilar son ramas protuberenciales o pontinas, las arterias cerebelosas anteroinferiores, las arterias laberínticas y las arterias cerebelosas superiores. Como ramas terminales de la arteria basilar, encontramos a las dos arterias cerebrales posteriores que resultan de suma importancia para la formación de lo que se denomina polígono arterial. Antes de continuar, recordemos que en relación al sistema anterior, cada arteria carótida interna termina dividiéndose en la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. De esta forma, y aunque varía según la bibliografía, el polígono queda conformado de rostral a caudal por la arteria comunicante anterior, que se comporta como un puente anastomótico entre ambas arterias cerebrales anteriores, la porción precomunicante de ambas arterias cerebrales anteriores, las arterias comunicantes posteriores, que son ramas de la arteria carótida interna, y la primera porción de las arterias cerebrales posteriores. Esto es la descripción básica del polígono. En algunos libros, según varíen en la bibliografía, se puede considerar o no a una pequeña porción de la arteria carótida interna y una pequeña porción de la arteria basilar, más que nada su porción terminal. En otros libros hasta se incluye la primera porción de la arteria cerebral media. A continuación se describirá cada una de las arterias cerebrales.
y su distribución dentro del encéfalo. Comencemos con la arteria cerebral anterior. La arteria cerebral anterior es la rama terminal de menor calibre de la arteria carótida interna. Desde su nacimiento se dirige medial y rostralmente hacia la cisura interhemisférica, pasa hacia arriba y recorre al hemisferio por su cara interna. Luego continúa caudalmente sobre la cara dorsal del cuerpo calloso. Como ramas colaterales se encuentran la arteria estriada media o recurrente de Heubner, que irriga la parte anteromedia de la cabeza del núcleo caudado, partes adyacentes de la cápsula interna y del núcleo putamen, partes de los núcleos del tabique, etc. La arteria órbitofrontal medial o frontovasal medial, que pueden ser consideradas como varias ramas, que están dirigidas a las caras orbitarias y medias del lóbulo frontal, y la arteria del polo frontal, quien se encarga de la irrigación de la zona homónima y de las partes medias del lóbulo frontal. Las ramas terminales de la arteria cerebral anterior son dos: la arteria calloso-marginal y la arteria pericallosa. La arteria calloso-marginal recorre el surco homónimo o calloso marginal e irriga al lobulillo paracentral y a partes de la circunvolución del cíngulo. Sus ramas colaterales son ramas frontales mediales, la arteria paracentral y ramas del cíngulo. En cuanto a la arteria pericallosa, recorre el dorso del cuerpo calloso en un sentido anteroposterior e irriga a la cara medial del lóbulo parietal, dando como rama a la arteria precuneal. Continuamos hablando de la arteria cerebral posterior. La arteria cerebral posterior nace de la bifurcación de la arteria basilar, pasa lateralmente sobre el pedúnculo cerebral y se relaciona a esta altura con el tercer par craneal. Se inclina y dirige con una dirección anteroposterior por encima del tentorio. Luego de dar las arterias temporales anteriores, esta arteria se divide en dos ramas: la arteria temporal posterior y la arteria occipital interna, que luego de dar la rama dorsal para el cuerpo calloso, se divide en la arteria occipito-parietal y la arteria calcarina. Esta arteria se ubica en el surco calcarino y es quien irriga a la corteza visual primaria. El territorio de irrigación de la arteria cerebral posterior está comprendido por la circunvolución temporal inferior, que se corresponde a la cara lateral del telencéfalo, porciones del lobulillo parietal superior y partes variables del lóbulo occipital. Por último, en relación a las arterias cerebrales, voy a hablar acerca de la arteria cerebral media. La arteria cerebral media es la rama terminal de mayor calibre de la arteria carótida interna. Ya desde su nacimiento toma una dirección lateral para entrar en la fosa cerebral media entre el lóbulo temporal y la ínsula, recorriendo el denominado surco lateral. Las ramas de la arteria cerebral media se distribuyen de manera radiada hacia superior e inferior. En esta imagen de la cara basal del encéfalo se observan las primeras ramas que da, que son las arterias lentículo-estriadas, la arteria frontovasal lateral u arteria órbitofrontal lateral y la arteria frontal ascendente. Nuevamente, desde una vista lateral, se observa a la arteria cerebral media dando a la arteria frontovasal lateral y a la arteria frontal ascendente. En relación al lóbulo temporal, la arteria cerebral media va a dar
una serie de ramas denominadas temporales, donde se describe a la arteria temporal anterior, a la arteria temporal media y a la arteria temporal posterior. La arteria que está en relación al polo se denomina arteria del polo temporal. En sus divisiones más superiores, la arteria va a dar determinadas ramas, entre las cuales se describe la arteria del surco precentral, la arteria del surco central, arterias parietales anterior y posterior y la arteria del giro angular. El territorio de irrigación de la arteria cerebral media incluye las áreas motora, premotora, somatosensitiva, auditiva y grandes regiones de la corteza de asociación. Un concepto que es importante conocer y aplicar en la práctica diaria es el de territorios o regiones limítrofes de irrigación. Estas son regiones del sistema nervioso central que se encuentran irrigadas por más de un vaso a la vez y que, en caso de que uno de estos se ocluya, el otro va a poder brindar un aporte sanguíneo suficiente que permita la sobrevida del tejido por un periodo de tiempo variable. De esta forma, en caso de que el vaso ocluido vuelva a ser permeable, el tejido seguirá con vida. Estos territorios se encuentran en zonas en que las ramas de los vasos de mayor calibre se aproximan entre sí, como por ejemplo el borde superior de los hemisferios cerebrales entre las arterias cerebral anterior y media. Las arterias que forman parte del polígono de Willis, porciones proximales de las grandes arterias cerebrales y arterias comunicantes, dan lugar a numerosas ramas perforantes, también denominadas centrales o ganglionares, que irrigan estructuras situadas profundamente. El cuerpo estriado está principalmente irrigado por las arterias estriadas laterales derivadas de la arteria cerebral media. Las partes rostrocaudales de la cabeza del núcleo caudado están irrigadas por la arteria estriada media, mientras que la cola del núcleo caudado y la parte caudal del putamen están irrigadas por ramas de la arteria coroidea anterior. El globo pálido está irrigado por ramas de la arteria estriada lateral, coroidea anterior y la arteria comunicante posterior. Por su parte, la cápsula interna está irrigada tanto el segmento anterior como el posterior por ramas estriadas laterales de la arteria cerebral media. La rodilla de la cápsula interna recibe irrigación directa de la arteria carótida interna. Las partes ventrales del segmento posterior y toda la porción retrolenticular están irrigadas por ramas de la arteria coroidea anterior. El tálamo, por su parte, recibe irrigación por medio de ramas de la arteria cerebral posterior. Las ramas tálamo perforantes, arterias del grupo posteromedio de las arterias centrales, irrigan las regiones interna y anterior del tálamo. Las arterias tálamo geniculadas, grupo posterolateral de las arterias centrales, irrigan al pulvinar y a los núcleos laterales del tálamo. Las arterias talámicas inferiores irrigan a las regiones rostrales del tálamo, rostrales al territorio de las arterias tálamo perforantes. Son tres las arterias que se encargan de la irrigación del cerebelo. A la izquierda se representa en colores el territorio relacionado con cada una de ellas. Comencemos con la arteria cerebelosa posterior-inferior. Esta arteria es rama de la arteria vertebral. Corre rostrocaudalmente a lo largo de la superficie del bulbo raquídeo y luego se incurva hacia arriba sobre la cara inferior del cerebelo. Irriga al vermis cerebeloso inferior, úvula y nódulo,
a la amígdala cerebelosa y a la cara inferolateral del hemisferio cerebeloso. La arteria cerebelosa anteroinferior es la arteria más caudal dentro de los grandes vasos que nace de la arteria basilar. Alimenta las partes caudales de la calota de la protuberancia y pasa caudal y lateralmente para llegar a la cara inferior del cerebelo. Irriga las pirámides, el túber, el flóculo y las partes de la cara inferior del hemisferio cerebeloso. Sus ramas profundas irrigan al núcleo dentado y a la sustancia blanca que lo rodea. También puede irrigar por medio de pequeñas ramas al plexo coroideo presente en el cuarto ventrículo. Por último, la arteria cerebelosa superior. Se origina de la parte rostral de la arteria basilar. Se curva dorsolateralmente alrededor del tronco del encéfalo y pasa a la cara superior del cerebelo. Esta arteria se divide en dos ramas. La rama media irriga al vértice cerebeloso superior y a las regiones adyacentes, y la rama lateral, que irriga a la cara superior de los hemisferios cerebelosos. Cabe hacer un paréntesis o aclarar la irrigación en torno al tronco del encéfalo. Se hablarán acerca de los aspectos fundamentales. Tanto en el bulbo raquídeo como la protuberancia, la irrigación está dada por las arterias espinales anterior y posterior. Las arterias cerebelosas posterior-inferiores y rama de las arterias basilar y vertebral también participan. Las arterias cerebelosas antero-inferior y superior aportan un porcentaje reducido a estos sectores. El mesencéfalo, por su parte, está irrigado principalmente por ramas de la arteria basilar. Las arterias que irrigan esta porción del tronco del encéfalo son la arteria cerebral posterior, la arteria cerebelosa superior, la arteria comunicante posterior y la arteria coroidea anterior. El patrón básico de irrigación arterial de la médula espinal involucra tres vasos que corren longitudinalmente a lo largo de ella: una arteria espinal anterior y dos arterias espinales posteriores. La arteria espinal anterior nace de la unión de dos ramas de la arteria vertebral a nivel de la decusación motora para luego descender por la superficie anterior de la médula espinal en relación íntima a la fisura mediana anterior. De forma sintética se puede decir que la arteria espinal anterior irriga parte del bulbo raquídeo y los 2/3 ventrales de la sustancia medular. Las arterias espinales posteriores nacen directamente de las arterias vertebrales, en un 25% de los casos, o indirectamente de las arterias cerebelosas posterior-inferiores, como se dijo, en un 75% de los casos, para luego descender por las superficies posterolateral de la médula espinal cercanas a las raíces posteriores. De forma sintética también se puede decir que las arterias espinales posteriores irrigan el tercio dorsal de la sustancia medular. Este sistema longitudinal es reforzado por una serie de vasos denominados arterias medulares segmentarias, que ingresan al conducto vertebral por los forámenes intervertebrales junto a los nervios y a las raíces espinales en diversos niveles. Las anastomosis entre los vasos longitudinales y los vasos segmentarios se producen en la superficie de la médula espinal. Estas arterias suministran la principal irrigación sanguínea a los segmentos medulares, torácicos, lumbares, sacros y coccigios. Las arterias segmentarias se encuentran con mayor frecuencia en el lado izquierdo de las regiones torácicas y lumbar de la médula espinal, mientras que los segmentos medulares cervicales son irrigados de igual manera en ambos lados. Las arterias segmentarias ingresan al espacio subaracnoideo y pueden convertirse en anterior o posterior
o bien dividirse para dar lugar a la formación de ambas. Las arterias medulares segmentarias anteriores, que contribuyen a la arteria espinal anterior, varían en un número de entre 2 y 17, pero por lo general existen entre 6 y 10. En la región lumbar, una arteria segmentaria anterior, apreciablemente más larga que las demás, se conoce con el nombre de arteria del engrosamiento lumbar, o también como arteria segmentaria magna o de Adam-Kirkwood. Esta arteria acompaña a una raíz espinal torácica inferior o lumbar superior con mayor frecuencia proveniente del lado izquierdo. Los segmentos torácicos de la médula espinal presentan la máxima distancia entre arterias medulares segmentarias, lo cual implica que la oclusión de una de ellas puede comprometer seriamente el aporte circulatorio a la región irrigada. Las arterias medulares segmentarias posteriores, que varían en un número de entre 10 y 23, se dividen en la superficie posterolateral de la médula espinal y se unen a las arterias espinales posteriores. Si bien estos vasos se encuentran más a menudo a la izquierda, el predominio del lado izquierdo no es tan evidente como sí lo es con las arterias segmentarias anteriores. El plexo perimedular o vaso corona medular se encuentra formado por redes de vasos arteriales anastomóticos provenientes de las arterias espinales anterior, posteriores y medulares segmentarias. En la nomenclatura tradicional se denomina a las arterias medulares segmentarias como arterias radiculares. Actualmente, siguiendo la terminología internacional, se prefiere acudir el término radicular a los pequeños vasos que irrigan y estén en íntima relación a las raíces espinales, pero que no lleguen a realizar anastomosis con el sistema arterial medular. Hasta aquí se describen los aspectos fundamentales del suministro arterial. A continuación se explicará el drenaje venoso. La sangre venosa del encéfalo es drenada por medio de un sistema conformado por las venas cerebrales, superficiales y profundas, que confluyen en los denominados senos venosos que conducen la sangre hacia el exterior de la cavidad craneal por medio de la vena yugular interna. Las venas cerebrales pueden dividirse en dos grupos, uno profundo y uno superficial. Estos dos grupos se hallan conectados entre sí por medio de canales anastomóticos. Comencemos con las venas cerebrales superficiales. Estas venas se originan en la corteza y en la sustancia blanca subcortical y se anastomosan en la pía madre para conformar venas más grandes que drenen en los senos venosos. Las venas superficiales de mayor tamaño e importancia son las venas cerebrales superiores, que drenan la cara externa y medial del hemisferio cerebral, terminando en el seno sagital superior. Son aproximadamente entre 10 y 15 venas cerebrales superiores las que se suelen describir. Estas venas tienen una importancia clínica relevante, ya que son susceptibles a la ruptura. Desde un punto de vista anatómico, se explica por su recorrido que para llegar desde la corteza cerebral y pía madre al seno, deben atravesar las meninges. De esta forma, estas quedan fijas en dos puntos, en su nacimiento y en su desembocadura. Frente a un traumatismo encefalocraniano, el encéfalo sufre un movimiento dentro de la bóveda craneana que genera que estas venas puentes se estiren, incluso de manera exagerada, pudiendo generar su ruptura. Así se origina una hemorragia a nivel subaracnoideo. Los pacientes ancianos, al tener una disminución en su masa encefálica por atrofia cortical mayoritariamente, tienen una posibilidad mayor de tener este tipo de hemorragias frente a un traumatismo,
ya que estas venas se encuentran más estiradas que en una persona joven. Las venas cerebrales inferiores drenan la cara basal del hemisferio y los sectores ventrales de la cara lateral. Terminan en los senos de la base, senos cavernosos, petrosos y transversos. La vena cerebral media superficial recorre la fisura lateral y recibe venas pequeñas de la cara lateral del hemisferio. Termina drenando en el seno cavernoso. Esta vena se comunica con las venas cerebrales superiores. Hasta aquí vimos todo el sistema superficial. Cabe aclarar un detalle que son las venas anastomóticas. Existen dos venas cerebrales anastomóticas de relevancia a nivel del sistema venoso superficial, que son la vena anastomótica superior o vena del trolar y la vena anastomótica inferior o vena de la B. A su vez, estas se anastomosan con el seno sagital superior y transverso respectivamente. En torno al sistema profundo se aclararán únicamente aspectos esenciales. En el sistema profundo se describen las venas cerebrales internas, que son pares y se ubican en el techo del tercer ventrículo. Se unen para formar la vena cerebral magna en la porción rostral de la cisterna cuadrigeminal. Las venas basales o de Rosenthal, que son pares y ubicadas en la parte media del lóbulo temporal anterior. Y por último, la vena cerebral magna o vena de Galeno, que recibe al par de venas cerebrales internas, al par de venas basales, a la vena callosa inferior y al par de venas occipitales. Esta gran vena forma, junto al seno sagital inferior, el seno recto. Es importante remarcar que, al igual que los senos venosos, las venas cerebrales están desprovistas de válvulas. Esto genera que el flujo sanguíneo pueda ser constante y además ser bidireccional. De esta manera, en caso de que uno de los vasos se obstruya, el drenaje venoso no se interrumpe. Por su parte, los senos venosos son conductos endoteliales formados por la separación de la hoja meningia y perióstea de la dura madre, que recorren la cavidad craneal, drenando la sangre venosa proveniente de las venas cerebrales. El seno sagital superior se extiende a través de todo el eje longitudinal de la calota, por el borde convexo de la hoz del cerebelo, desde la apófisis cristagalis hasta la protuberancia occipital interna, donde drena en la confluencia sinusal o confluencia de los senos o seno confluente. Se origina en el agujero ciego, ya sea desde un fondo de saco o desde la vena del agujero ciego. En la mayoría de los casos, el seno sagital superior se encuentra desviado de la línea media, principalmente hacia el lado derecho. Se calcula unos 2 centímetros de ella. La porción más caudal del seno sagital superior presenta un mayor calibre que su porción más rostral. Esto se debe a la presencia, sobre todo a nivel central, de las lagunas venosas o lagos venosos. Al igual que los senos venosos, las lagunas venosas se encuentran formadas por despliegues de las hojas de la dura madre, pero a diferencia de ellos, no presentan la forma del seno venoso. El seno sagital superior, a lo largo de su recorrido, recibe aferencias venosas como las venas orbitarias, pequeñas venas meningias, las venas de la cara interna y externa de los hemisferios y, dentro de estas últimas, las dos venas superficiales de mayor calibre, las venas anastomóticas superior, de trolar, e inferior, o de la B.
El seno sagital inferior, su sentido es igual que el del seno sagital superior, pero a diferencia de este, el seno sagital inferior corre por el borde cóncavo o ventral de lados del cerebro, principalmente por sus 2/3 caudales. Nace por un fondo de saco excavado en el espesor de la hoz o por una vena minúscula que nace del cuerpo calloso, en la cara interna de uno de los dos hemisferios cerebrales o de ambos a la vez. Hacia caudal forma el seno recto junto con la vena cerebral magna, gran vena cerebral o vena de Galeno. El seno recto, al igual que los senos ya nombrados, es impar y medio. Se ubica en la parte media de la tienda del cerebelo y contribuye a conformar la confluencia sinusal. Recibe como afluentes a las venas cerebrales profundas, las venas basilares, una vena cerebrosa superior y a las venas de la tienda del cerebelo. La confluencia sinusal o de los senos está conformada por la confluencia de los senos sagital superior e inferior y se encuentra situada a la altura de la protuberancia occipital interna. A partir de dicha confluencia se originan los senos transversos o senos laterales. Los senos transversos, a diferencia de los anteriores, son pares y simétricos, existiendo así uno derecho y otro izquierdo. En la mayoría de los casos, el seno transverso derecho presenta mayor volumen que el seno transverso izquierdo. Se extiende de la confluencia de los senos a través del surco excavado del hueso occipital hasta finalmente llegar a nivel de la unión occipito-petrosa, donde se acoda, forma el seno sigmoideo, quien finalmente forma a nivel del agujero yugular la vena carótida, la vena yugular interna. A lo largo de su recorrido, el seno transverso recibe afluentes: las venas cerebelosas posteriores, las venas cerebelosas inferiores y posteriores, el seno petroso superior, las venas del acueducto y venas del vestíbulo y mastoides. Aquí podemos ver nuevamente los senos ya mencionados: el seno sagital superior, el seno sagital inferior, el seno recto, la confluencia de los senos, el seno transverso y el seno sigmoideo. Los senos occipitales, que no se marcan en esta figura, se ubican en las fosas cerebelosas. Por su parte, los senos esfenoparietales, o del ala menor, son dos, uno a la derecha y otro a la izquierda, recorren de afuera hacia adentro el borde del ala menor del efenoides y cada uno desemboca en el seno cavernoso homolateral. A lo largo de su trayecto reciben venas durales, diploicas y cerebrales anteriores. El seno cavernoso son dos, uno derecho y otro izquierdo. Están situados a los lados de la silla turca, comunicados entre sí por medio de los denominados senos intercavernosos, quienes rodean la base del cuerpo de la hipófisis. El seno petroso superior es un seno par, es decir, se escribe uno derecho y otro izquierdo, situados en el borde dorsal del peñasco. Ocupan los 2/3 anteriores de la circunferencia mayor de la tienda del cerebelo. Comunica rostralmente con el extremo caudal del seno cavernoso y caudalmente se abren en el seno transverso homolateral. Este seno se abre en la vena anastomótica superior, algunas venas cerebelosas, venas protuberanciales y venas timpánicas. Todas estas drenan en este seno. Por su parte, el seno petroso inferior
Son dos también, uno derecho y otro izquierdo, situados en el borde ventral del peñasco. Forman junto con el seno sigmoide la vena yugular interna en el foramen yugular. Recibe a venas del foramen lancerum o agujero rasgado anterior, venas durales, venas del cerebelo, venas de la protuberancia y del bulbo, venas condilias anteriores y las venas auditivas internas. Por último, el seno basilar es impar y medio y se encuentra situado ventral y caudal a la hoja cuadrilátera del efenoide, es decir, en el canal basilar. Realiza una anastomosis transversal entre los dos extremos caudales de los dos senos cavernosos. Está constituido por varias ramas que se anastomosan en plexos. Sus afluentes o tributarias son pequeñas venas óseas de la protuberancia y del bulbo. De manera ventral se anastomosa con el plexo venoso del foramen magno, forman parte de las venas raquídeas. De este modo queda conformada una anastomosis entre las venas raquídeas y los senos craneales de la base. Profundicemos un poco acerca del seno cavernoso. Como ya se dijo, son dos, uno derecho y otro izquierdo, y se encuentran situados a ambos lados de la silla turca, comunicados entre sí por medio de los senos intercavernosos. Cada uno de los senos cavernosos presenta un contenido tanto en su interior como en su espesor. En su interior contienen al sexto par craneal y a la tercera porción o porción cavernosa de la arteria carótida interna, que lleva consigo al plexo simpático pericarotídeo. La arteria carótida interna ingresa al seno por su pared ventral luego de haber salido del conducto carotídeo y lo recorre en sentido rostro-caudal. En el espesor del seno cavernoso, en relación con la pared externa, se hallan los pares craneales 3, motor ocular común o oculomotor, el cuarto par craneal o troclear o patético, los ramos B1 y B2 del trigémino, que son los ramos oftálmicos y maxilar del quinto par craneal. Un aferente importante de los senos cavernosos son las venas oftálmicas, que en un número de 4, 2 izquierdas y 2 derechas, drenan homolateralmente en ellos la sangre venosa proveniente de la órbita. Las venas que drenan la médula espinal tienen una distribución por lo general similar a la de las arterias. La sangre venosa de la médula espinal drena en 6 colectores longitudinales que rodean interconectándose transversalmente, conformándole una vasocorona medular o plexo venoso pial a la médula espinal. Se hallan 3 colectores en la región anterior y 3 en la región posterior. Esto es sumamente variable, pero se suele establecer que en la región anterior hay una vena anteromedia y 2 venas anterolaterales, y por su parte en la región posterior hay una vena posteromedia y 2 venas posterolaterales. El plexo venoso vertebral interno o plexo venoso epidural, situado entre la dura madre y el periósteo vertebral, está formado por canales venosos longitudinales anteriores y posteriores que están interconectados a muchos niveles con venas torácicas, abdominales e intercostales, así como con el plexo venoso vertebral externo. Como no existen válvulas en esta red venosa espinal, el flujo sanguíneo que atraviesa estos canales puede pasar directamente a las venas sistémicas.